en este equipo. Bueno, buen día. Bueno, como dijo Jorge, yo vengo de la cardiología infantil y este tema podríamos presentarlo como que es un tema con ciertas diferencias entre el niño y el adulto, que me parece que es útil hablarlas en forma conjunta, pero voy a hacer hincapié en el adulto porque nuestro auditorio es básicamente de médicos de adultos. También hay pediátricos, pero el interés creo que va a ser mayor en la parte de adultos. Bueno, recordar, ¿no es cierto? Los límites del tracto de salida del ventrículo izquierdo, para el que no hace ecografía o, bueno, recordarlos, son la valva anterior de la válvula mitral y el septum interventricular membranoso y muscular. La estenosis subaórtica, el tema era membrana subaórtica, pero vamos a contextualizarla dentro de las estenosis subaórticas, porque así es como la van a encontrar. Es la segunda causa de obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo, primero la valvular aórtica el 70% y después la subvalvular que constituye el 14% con sus distintas variantes. Prevalece 6,5% de las cardiopatías congénitas del adulto con un predominio masculino y se considera una enfermedad adquirida. El que hace adultos piensa que quizá la tuvo toda la vida y le fue progresando o no, pero nosotros raramente vemos una estenosis subaórtica que se diagnostique en la vida fetal o en infancia temprana, y sí vemos algunas lesiones que les voy a mencionar y que pueden tener una progresión. Entonces, dentro de las variantes anatómicas, tenemos la más común, que es la membrana subaórtica discreta. Se usa mucho esa palabra, ese adjetivo, para hablar de la estenosis subaórtica, que no es ocasionada por otras causas de obstrucción, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica. En este caso, bueno, la membrana es una estructura delgada en forma de media luna, que ocurre justo por debajo de la válvula aórtica, más cerca o más lejos, constituye el 85% de los casos. También puede ser un borde fibromuscular grueso, entonces ahí ya no es una membrana delgada, vemos otra estructura, y puede ser un túnel, como túnel o tubular. Esto es más raro, es más posible de ver en pediatría y es más grave. Acá, bueno, las mismas variantes, pero acá hace una pequeña disquisición entre la membrana fibrosa delgada, que es la más frecuente, y otra que la nombra como anillo fibrótico grueso con forma de embudo. Los otros dos variantes son similares a las anteriores. Bueno, en las descripciones ha habido gente como un joven Barry Maron hablando sobre la estenosis subaórtica en túnel. La menciono porque después ya más nos dedicamos a la membrana. Recordemos cómo es la anatomía normal, tenemos la estenosis subaórtica membranosa discreta, que en su momento o en muchas ocasiones deberemos distinguir de la miocardiopatía hipertrófica, sobre todo si la membrana no es muy visible, si hay dificultades con el eco, puede plantear alguna dificultad porque la membrana obviamente va a generar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, eso puede ser algo que en la práctica nos ocurra. Acá hay una imagen, encontré de cómo se ve. Yo tenía un paciente, pero me quedé en la computadora del español. Está bien. No es muy frecuente, yo tengo un paciente con esta situación, yo he operado, un chico de 15 años. Bueno, se ve, es parecido, muy parecido a esto, se ve la estenosis larga, eh, y bueno, así se vería en una hemodinamia. Espera que lo pongo así, se lo ven ustedes también. Así se vería en la hemodinamia. Bueno, respecto a lo que es la membranosa, es un anillo de tejido fibromuscular, estructura tipo boarding, completa, justo por debajo, un poco más debajo de la válvula, y puede estar fusionada a la válvula aórtica o a la valva anterior mitral, lo cual a veces hace que cuando es quirúrgica, el cirujano debe hacer como una especie de shaving, se llama, de afeitado de las propias válvulas aórtico-mitral. Los que han estudiado ven que consta de 5 capas de tejido: endotelio, subendotelio, capa fibroelástica, músculo liso y capa fibrosa. Acá ven cómo se vería la membrana subaórtica como un anillo. Acá cuando compromete esa fibrosa alguna de las caras de la válvula aórtica,
y cuando compromete además a la válvula mitral. Puede estar como lesión aislada o asociarse con otras cardiopatías, frecuentemente con enfermedad valvular aórtica, con CIB, con canal aurículo-ventricular. Acá, bueno, recordemos para los que no se acuerdan que el canal es la patología o una de las patologías más frecuentes del paciente con síndrome de Down. Y es muy común que una vez que está operado, el canal aurículo-ventricular, que consta de una CI osteoimprimum y una CIB de la entrada, básicamente, con alteración de las válvulas AB, una vez operado y septado el corazón, con el tiempo es común que desarrollen una estenosis subaórtica. Eh, en mi experiencia ha sido la causa más frecuente de estenosis subaórtica adquirida. Yo tengo 3 pacientes operados de canal que han requerido cirugía por estenosis subaórtica. Bueno, después tenemos una situación mucho más rara, que es el complejo de John. Lo nombro porque yo veo que los de adultos también en general lo nombran. Este es un conjunto de patologías que producen obstrucción cardíaca izquierda en varios niveles. Como dije, bueno, sí, puede desarrollarse después del cierre. Una vez operado el paciente, especialmente de canal, hay que buscar esta patología. Para mencionarlo nada más lo que es el John, acá vemos la primera descripción del John con sus defectos. Primero acá está cortado un anillo supravalvular mitral, primer lugar de obstrucción. Después tenemos una válvula mitral en parachute, que son todas las cuerdas yendo a un solo pilar. Acá vemos que se distribuyen en 2 pilares y en el parachute van a un solo pilar. Bueno, la estenosis subaórtica, que acá se ve una pequeña membranita y una hipertrofia del septum. Y bueno, y la coartación de aorta. O sea que este es el famoso complejo de John. En general, no creo que sea un paciente con el que se encuentren en la edad adulta sin que haya tenido ninguna intervención, si estos defectos son de un grado más que leve. Posiblemente de esto nos ocupemos los cardiólogos infantiles, si llegue con algún residuo. Entonces, cuando el paciente ya ha llegado, este trabajo es muy citado de Oliver en las guías, citan trabajos digamos, de estas fechas, ¿no? Cuando llegamos al adulto, en la mayoría de los casos, como decía, la estenosis subaórtica aparece como una lesión secundaria años después de la reparación quirúrgica de una malformación. Y este trabajo dividió a los pacientes en aquellos que habían tenido una cirugía en la adultez. Fíjense que acá está nombrado, dejemos la válvula reumática, que es algo adquirido, pero en los defectos congénitos había habido 2 pacientes con canal auriculoventricular, que es esta palabra, atrioventricular septal defect. Luego teníamos pacientes no operados. Fíjense que la asociación más frecuente en el adulto no operado de cardiopatía congénita, la CIB, ventricular septal defect, que es CIB, es una causa muy frecuente. Y la dificultad que va a haber en estos pacientes, por la proximidad que tiene la CIB con la membrana, es poder realmente hacer bien el diagnóstico y ver bien el gradiente. Ahí eso va a ser una causa de dificultad técnica, pero muy frecuente la asociación. Y después tenemos pacientes que han sido operados en la infancia, no de cirugías quizás intracardíacas, las coartaciones, ahí pican en punta. Entonces acuérdense, como asociaciones, canal AB, CIB y coartación, las más frecuentes en el adulto. Bueno, se habla de que, como decía, que es una lesión adquirida, sería un proceso mecanobiológico, o sea, desde muy tempranamente se empezó a describir que el aumento de la separación aórtico-mitral es más del doble que en corazones normales, con estudios anátomo eh, patológicos. Entonces, este aumento de la separación entre la aorta y la mitral, que acá están esquematizadas el anillo mitral y la válvula aórtica, provocaría una alteración en la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, y ahí ese aumento, esa alteración del ángulo hace que el jet o el shear stress del septum eh, genere una acumulación de células embrionarias y se diferencia en forma de borde o banda. Por eso no es algo que veamos en la vida fetal o en los chicos.
Entonces, bueno, luego el grupo del doctor del Nido, ya también precozmente, hace la descripción de un posible rol del estrés mecánico en la etiología de la estenosis subaórtica. El ángulo ortoseptal, acá está marcado, este es paralelo al septum uno de los lados y paralelo a la aorta el otro. Este ángulo, si es de 150, es lo que veríamos en personas normales. Si se cierra, entonces tendríamos un ángulo, por ejemplo, de 120 con una aorta saliendo en una forma más empinada, steeper es la palabra que usa. Entonces, bueno, hace trabajos de mecánica de fluidos y demás para demostrar, bueno, cuál es la influencia de este ángulo aortoseptal y también del ángulo de convergencia, que es el que forma la válvula mitral, pero este no tiene mucha influencia en el desarrollo de la membrana. Y también en lo que desarrollan en ese momento agregan una CIB para ver si el jet de la CIB o la presencia de la CIB en el septum membranoso tiene influencia en el desarrollo de esta membrana por la alta asociación. Entonces plantea en ese momento que hay anormalidades morfológicas que van a generar una alteración en el estrés, del shear estrés septal, y que en un paciente genéticamente predispuesto van a generar proliferación celular. Esto sería como la progresión de la estenosis es mayor en el niño que en el adulto, eh, estaría justificado por esta secuencia, porque los chicos tienen una mayor respuesta celular, una respuesta celular más intensa. Acerca de la predisposición genética no se ha demostrado en el humano, pero, si ustedes buscan estenosis subaórtica, van a encontrar mucho escrito sobre perros Terranova, que sí tienen una asociación muy fuerte con estenosis subaórtica y se cree que se relaciona con endogamia y herencia autosómica dominante. Así que bueno, no se ha demostrado en el humano, es una cosa poco frecuente, pero sí en otras razas. Esto nada más para mostrar que no solo lo hizo Pedro del Nido hace muchos años, sino que ahora con otros métodos también se sigue tratando de demostrar que el ángulo aortoseptal es el que va a determinar en ciertas partes la alteración del shear estrés y el desarrollo de la membrana. Y esto para contarles, bueno, esta paciente es una paciente adulta de 25 años, una mujer, con una transposición de operada de una transposición de grandes vasos de chiquita, con CIB, con una cirugía que se llama de Rastelli. O sea, acá conseguí esta foto. Este es el ventrículo izquierdo, este sería un eje parasternal izquierdo largo. La aorta en ella no fue realizado el switch, sino que se puso un parche que va desde la cresta del ventrículo, del septum interventricular hacia el borde de la aorta. O sea que ella cumple con el criterio de que el ángulo cerradito. está cerradito. Y ella tuvo esta no es una de las causas más frecuentes, pero está lindo para verlo. Fíjense dónde le queda la aorta a ella. Este son 5 cámaras. Es de pensar que este ángulo, que es el que vemos acá, este ángulo genera ese shear estrés aumentado en el septum y origina la posibilidad de que se forme la membrana subaórtica. Ella la tuvo, fue operada de eso y ahora por suerte anda muy bien. Perdón ahí la interrupción. ¿Se Sí. genere la membrana subaórtica? O sea, no es un hecho Congénito. No es Congénito. congénito, No, no, es no. adquirido. El Por eso insisto, claro. famoso datazo para ir Sí, arrancando, porque sí, uno, es decir, Es datazo. el es, famoso es datazo, sí, redato, sí. porque a uno lo sorprende cuando ve un paciente operado ustedes deben ver chicos grandes operados de canal AB, es una patología muy frecuente, síndrome de Down, búsquenle la estenosis subaórtica, porque es una asociación que se ve, yo la veo en chicos, así que más en La una... terapeuta te iba a preguntar otras cosas, pero Ay, qué justamente la miedo. que te conté hoy, hipertrofia del septum basal, terrible angulación Sí. aortoseptal y membrana. Entonces uno planteaba si puede haber otra estrategia que no sea la resolución de la membrana para resolver la obstrucción, pero déjalo para el final, Sí, dale sí, esa sí, sí. respuesta. 170 de... Avanzamos, avanzamos. Qué miedo, bueno. Bueno, síntomas rápidamente. Los síntomas en el paciente pediátrico no lo vamos a encontrar y capaz que no va a tener ningún síntoma. Se describe que aparecerían con gradientes picos superiores a 50 milímetros de mercurio. Pues seguimos con los gradientes.
Va a ser disnea de esfuerzo por hipertensión venocapilar, por aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que es lo más frecuente que vamos a tener, 40%. El síncope, nada más decir que va a ser más frecuente que la estenosis valvular, presíncope y síncope, por la vasodilatación y la falta de una eyección acorde del ventrículo izquierdo. Un aumento, no puede aumentar la eyección en la situación de vasodilatación. Síncope de esfuerzo, me faltó poner acá, síncope de esfuerzo. Y puede tener angina un cuarto de las personas, pacientes que no tienen enfermedad coronaria. Acá se habla, bueno, de la falta o de la desproporción en la oferta de oxígeno, un miocardio hipertrofiado, de compresión de los vasos coronarios, eso es lo que se menciona. La muerte súbita me pareció importante mencionar que es infrecuente, porque es una de las cosas que uno se plantea cuando piensa en los riesgos de estos pacientes. Los pacientes no suelen tener muerte súbita como primer paso, sino previamente en estados sintomáticos y tienen estenosis severas. El diagnóstico obviamente puede ser por el hallazgo de un soplo sistólico eyectivo en el borde parasternal izquierdo sin clic o el soplo diastólico de insuficiencia aórtica. El eco va a buscar ver la anatomía del tracto de salida, función, hipertrofia. El Doppler. Menciono el Doppler poniendo acá esto porque me estuvo pensando bastante. El Doppler determina la severidad de la obstrucción, pero los gradientes Doppler pueden sobreestimar la obstrucción y requerir confirmación mediante cateterismo. Eso lo dicen las últimas guías del manejo del paciente con enfermedad congénita adulto. Por supuesto que el transesofágico va a visualizar mejor la membrana o el anillo, que el eco 3D va a ser precioso hacerlo y que la resonancia puede ser muy útil en quien no tiene buena ventana y que no se hace un transesofágico. Entonces, como yo tengo una paciente, no se hizo acá este estudio, se lo hizo en Buenos Aires, pero tengo una paciente tamaño adulto de 15 años que se hizo este estudio, una mujer. Acá se ve foto de la válvula aórtica y de la membrana. Y acá se ven distintas vistas de su transesofágico. Ahí tenemos una donde se ve la membranita cercana a la válvula. Ahí otro ángulo del transesofágico. La ven ahí, ¿no es cierto? Bueno, esto para ustedes no tiene mucha sorpresa, pero es así como se ve. Dos palabritas de la evolución en chicos, porque es diferente. No podemos homogeneizar esta patología en niños y en adultos. Acá hay un trabajo que habla de estenosis subaórtica aislada, y fíjense una cosa. La diafragmática o lo que sería la membranosa, ustedes dicen pocos pacientes, pero ya del Vamos demostraba ser en la primera década de la vida, primera década y media de la vida, o antes de la segunda década de la vida, una gran progresión. Esto es gradiente y esto es tiempo. Sobre todo de las que mencionamos que son en túnel. Las que son en túnel son estas dos de acá que Pero son pican poco comunes. re poco comunes. O sea que van a ser un problema posiblemente de los cardiólogos infantiles. Yo estoy segura que ustedes tienen problema con la membranosa. Absolutamente. Entonces, bueno, mencionémosla porque después así somos conscientes de esto, ¿no? Pero la membranosa va a tener una evolución progresiva en la infancia. Fíjense cómo son las curvas ascendentes. O sea, progresión rápida de la estenosis subaórtica en la membranosa en la niñez. Cuando está asociada a CIB perimembranosa, también, fíjense que esto también, son 14 años, fíjense los gradientes de presión, son mediciones angiográficas, como también fueron aumentando. O sea que en la infancia tenemos progresión rápida. Por Robert Fried me lo hizo, no podía no ponerlo. Entonces, nuestra pregunta va a ser, bueno, ¿a quién opero para evitar esa progresión? Porque hay una intención general del médico de decir, no, pero esto va a progresar, entonces, ¿por qué no la voy a operar ahora si la cirugía no es tan compleja? Bueno, hay quien empezó a ver, bueno, ¿cuáles son los rasgos ecocardiográficos que podrían predecir la progresión? Por ejemplo, la distancia de la obstrucción subaórtica a la válvula es un rasgo, el compromiso de la valva anterior mitral y el gradiente Doppler inicial. Acá en este trabajo mostraban, ¿no?, como una membrana alejada de la válvula aórtica. Acá tenemos tejido mitral accesorio que a veces se ve como la causa de la estenosis subaórtica. Y acá ya una membrana gruesa, hiperecogénica, cercana a la válvula aórtica que compromete la válvula mitral. Bastante sentido común. También ellos vieron que el gradiente inicial, cuando un paciente tenía un gradiente inicial bajo, progresaba poco.
Si ese gradiente era mayor, progresaba más en proporción y al grupo que llamó progresivo era el grupo que inicialmente también tenía mayor gradiente. Bueno, eso fue significativo, me pareció interesante. ¿Qué pasa en adultos? Este trabajo es también muy mencionado, pero bueno, fíjense cómo fue la elección, ¿no? Son 149 pacientes. Ustedes dirán qué poco porque ustedes ven hipertensos y pacientes cardíacos. Para nosotros, 149 estenosis subaórticas Sí. es un millón, es un millón. De entre 18 y 34 años, es un estudio para ver evolución. Este, mm, Fíjense, ellos primero tenían 737, excluyeron, bueno, falta de ecos, no tenía significativa obstrucción, las miocardiopatías hipertróficas, los valvulares, todos excluidos. Y después se identifican 400, pero de esos sacan a casi 300 que se habían hecho cirugía antes de la adultez. O sea que quedó la historia natural de esos 149 que son muy seleccionados. O sea, los más graves se los resolvieron en la pediatría. Entonces, es la historia natural de una modalidad de la patología leve, más benigna. Sí. Entonces, es lo que, quizás el que van a recibir ustedes. Entonces ahí dividió entre los que tenían gradientes iniciales mayores a 50 y los menores a 50, y fíjense, estos son 8 años, creo que lo puse así, 8 años. Fíjense que es una tabla, o sea, Sí, no hay, una meseta. exacto, la evolutividad de estos pacientes no era mucha. Si se asociaban con una cardiopatía, eran un poquito más evolutivas, pero en general tuvieran gradientes bastante altos o más bajos, no evolucionaban. Es bastante, da un poco de tranquilidad en cuanto a la progresión. Él calculó más o menos 1 milímetro de mercurio por año. Y miró también insuficiencia aórtica, que es otro de las preocupaciones. O sea, si yo no le saco la membrana, se va a dañar la válvula y va a empezar con insuficiencia si es que no la tiene. Porque si ya tiene insuficiencia aórtica severa, es otro paciente. Pero cuando no la tiene, y la mayoría de los pacientes tienen insuficiencia aórtica leve, la mayoría de las estenosis subaórticas va a tener una insuficiencia aórtica cuya progresión no va a ser asevera. Algunos no van a tener insuficiencia y los severos van a ser los menos. Entonces, el 20% de los que no tenía progresó a insuficiencia aórtica leve en un plazo de 10 años. O sea que el miedo con la insuficiencia aórtica también es bastante cuestionado en los trabajos. Entonces, algunos ya dicen claramente que no estaría justificada la cirugía temprana en adultos con bajo gradiente sin insuficiencia o con insuficiencia aórtica leve si lo que yo quiero es hacer una prevención de la insuficiencia aórtica. Acordémonos, bueno, lo que habíamos dicho, que el jet subvalvular daña la válvula aórtica y también la extensión directa de la fibrosis sobre la válvula. En este otro trabajo, este es el de Oliver de nuevo, vio la asociación con insuficiencia aórtica. Fíjense, de grado 1, de grado 2, las de grado 3 baja en dos grupos que se distinguían ¿por qué? Porque estos habían tenido cirugía antes de los 15 años, fíjense, el porcentaje de insuficiencia aórtica había sido mayor, y estos no eran operados. O sea que lo de la insuficiencia aórtica es todavía una indicación Es controversial. uno de los parámetros cuando lees el tema, Sí, como el que asusta es ese. la insuficiencia aórtica. Cuidado, lo operarías por la Por, insuficiencia aórtica. Pero por bueno, eso, perfecto. si Dato. bien es controversial, todavía Sí, ahora vamos a ver la indicación, pero hay como un cuestionamiento a utilizar la insuficiencia aórtica como el miedo a la... Ya sí. si tiene una insuficiencia aórtica significativa, no. No, no, está bien, está dando una leve. Está dando Pero, una leve que es la común de ver. claro, o sea, el miedo a la que progrese, entonces el año que viene lo tengo Severa, con severo dilatado. dilatado. Eso me pareció muy interesante. Bueno, seguimos con el de Oliver. Bueno, acá, esto. Entonces, Oliver ve una progresión mayor, ve progresión en el adulto, ¿no? Fíjense, 10 años, 80 años, y ve una progresión en el adulto. En distintos grupos de edad, el gradiente es menor, en los menores de 25 años, entre los 25 a 50 años es mayor, y en el mayor de 50 años es mayor. O sea, hay una progresión con la edad en el adulto también, no solamente en pediatría, en el adulto también. Pero esa progresión es una progresión tranquila, o sea, 2 milímetros de mercurio promedio por año durante décadas. Ahora bien, si yo miro el menor de 50 años, tranquilo, diría Jorge Cassini, tranquilo. El mayor de 50 años tiene una aceleración. O sea, los 50 años pueden ser un momento para pensar en que esa progresión se va a acelerar. Es para tener en cuenta.
Bueno, la técnica no es por hemodinamia, siempre la técnica es quirúrgica, la enucleación es la mejor técnica, así se ve una membrana subaórtica resecada. Se recomienda también, aparte de resecar la membrana, la base muscular en la superficie septal izquierda. Recordar las complicaciones. Acá, bueno, en un daño de la válvula aórtica mitral o ambas, bueno, menos del 2%. El bloqueo AV completo en una bibliografía decía 2% y en una de las guías decía 10 a 15% con su correspondiente bibliografía. Así que no es menor pensar en que pueda tener un bloqueo AV completo. Y la CIB iatrogénica. En la chica que yo les mostré, que tenía, la chica de la traspuesta, ella tiene una insuficiencia mitral, un puntito, que yo creo que ha sido al tratar de Sí, sacar sobre la válvula mitral. No, no es significativo. Entonces, lo más controvertido es la indicación para intervenir, ¿no? Entonces, ¿por qué intervendríamos tempranamente? Para evitar rápida progresión, ¿no? Es lo que pensamos cuando tenemos este paciente, para evitar un eventual daño aórtico e insuficiencia. ¿Y por qué no intervenirla tempranamente? Porque hay alta recurrencia posoperatoria y necesidad de reoperarlo. Y porque hay pacientes que igual desarrollan insuficiencia aórtica a pesar de haber tenido una exitosa cirugía temprana, que es lo que les mostraba hoy. ahí Marisol, Sí, una de las cosas que siempre aparece como fantasma, al menos en la EAO, sí. es la muerte súbita, no lo veo ahí. Sí, Pero sí. viste, yo te... No, no, vos lo dijiste hoy, sí, sí, que es Sí, poco frecuente, pero bueno, claro. eso iría a favor de operar temprano, un gradiente muy elevado, si yo le tengo miedo a la muerte súbita, Bueno, por pero eso, no no, aparece no. como fantasma como en la EAO, ¿no? Claro. O Eh, sea, hay cosas que, bueno, eso, si uno pusiera la muerte súbita como uno de los posibles síntomas, lo que pasa es que como no se presenta con muerte súbita, sí, 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 no se con va a síntomas presentar con previos, otras cosas, claro, pero estaría dentro de, bueno, el que empieza a estar sintomático, sí, tengo riesgo de muerte claro, súbita. Entonces, ahí vamos con, perfecto. con la Biblia. Ahí van, bueno, vamos a ver las guías porque además, la verdad que nos hace falta una guía cuando las cosas son así de controversiales. Las últimas guías, las guías del 2008 están muy bien lo que dicen, ¿eh? Pero las últimas, que son las de 2018 americanas, hablan de utilizar con un nivel de evidencia 2B la ergometría para poner en evidencia capacidad, síntomas, cambios electrocardiográficos, arritmias, para ver si realmente la obstrucción es sintomática, ¿eh? Y después tenemos las indicaciones terapéuticas, que son las que más nos preocupan, ¿no? Entonces, clase 1, acá se los traduje para que lo vean bien, sería con gradiente para los americanos, gradiente máximo de más de 50 más síntomas atribuibles, obviamente, a la. Bien. Si el paciente puede tener, como saben ustedes mejor que yo, un gradiente menor, pero tener insuficiencia cardíaca, isquémico, disfunción del ventrículo izquierdo, entonces el gradiente va a ser menor, también sería una indicación de clase 1. Y después está una indicación de clase 2B, que es esta de lo que venimos hablando. Para prevenir la progresión de la influencia, puede considerarse cirugía en los asintomáticos con un gradiente máximo mayor de 50 e insuficiencia aórtica leve, o sea, algún grado de insuficiencia aórtica. ¿Eh? Clase 2B. 2 veces. Bueno, ¿qué dicen los? Acá hay una diferencia entre los americanos y los europeos. Las guías del 2020 de los europeos, ¿eh? Gradiente medio. Gradiente medio, bueno. Es un abismo de diferencia. Sí, pero no, mira, hoy estuvimos con las chicas haciendo porque unas cuentas, digamos. Yo acá puse grande lo que dice acá porque si no, no se Sí, ve sí, nada. perfecto. Entonces, les cuento más. Bueno, la primera clase 1 es sintomáticos espontáneamente o con test de ejercicio con gradiente medio, más de 40 por Doppler o insuficiencia aórtica severa. Acá ustedes no lo ven, pero donde dice gradiente medio más de 40, acá hay una llamadita y dice acá abajo, que yo ya se los había contado hoy, los gradientes Doppler podrían sobreestimar la obstrucción y podrían necesitar confirmación por cateterismo cardíaco. Yo se los había dicho hoy. O sea, el Doppler está bien. Y además, si el gradiente medio puede ser 40 y el pico, si el área bajo la curva es un área ancha, y un poquito prolongada, digamos, el promedio de las velocidades instantáneas bajo la curva va a dar quizás no tan alejado a 50 y pico de gradiente pico. 60, Sí.
Sí, o sea, primero me pareció que había como a vos, y creo que ayer hablaba con Seba Ayuso, pero si tiene de medio 40, ¿cuánto va a tener de pico? No, si vos tenés un área de la curva y los promedios son todos altos, posiblemente si esa mesetada, el pico de ese área, Sí. no es lo mismo que si es triangular, porque promedia velocidades más bajas. Bueno, entonces, clase 1, ellos dicen gradiente medio, insuficiencia aórtica severa. Y clase 2A debería considerarse cirugía en asintomáticos con el medio menor a 40 y una fracción de eyección, como decían los americanos, menor a 50, con insuficiencia aórtica severa y las características de una insuficiencia aórtica severa significativa, más de 50 milímetros de diámetro diastólico o más de 25 por metro cuadrado de superficie corporal, o una fracción de eyección menor a 50. Si tiene gradiente medio mayor a 40, pero tiene hipertensión ventricular izquierda marcada o caída de la tensión arterial con el ejercicio. Bien. Y la clase 2B sería que podría considerarse la cirugía en asintomáticos con uno más de los siguientes criterios. Gradiente alto, más de 40, medio, fracción de eyección normal, más de 50, sin hipertrofia ventricular izquierda, test de ejercicio normal, bajo riesgo quirúrgico, o progresión documentada de la insuficiencia aórtica que se torna mayor que leve, para prevenir mayor progresión. Pero vuelve a ser una indicación clase 2B. Perfecto. Bueno, algunas reflexiones, puse 3, humildemente. Acordarse que cuando nos da el miedo por no operarlo, que suele mantenerse estable esta patología o progresa lentamente en los adultos. Que la insuficiencia aórtica asociada es común, pero raramente es grave, es moderado o severa, y que su progresión hasta los 50 años suele no ser acelerada, y que prevenir una insuficiencia aórtica en un paciente que tiene una estenosis subaórtica no significativa no debiera ser un criterio para la cirugía. Perfecto. Bueno, fantástico. Muy bien, ¿Sí? muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, entonces, primer dato, muchos van a ser operados, pero nosotros los adultos vemos generalmente no operados. Es más común que sean no operados. Te viene el tipo que te viene como un hallazgo. Sí. Entonces, y bueno, y lo que decimos medio poco cultos de, no, es igual que una AO severa, y es medio como una AO severa a los fines operativos, ¿no? Sí. A los fines operativos, porque el síntoma va a ser lo que más va a definir, y Sí. si no hay síntomas, en un grado severo, Sí. que acá definiríamos severo, más de 50 de pico o más de 40 de medio. Ahí Sí. vamos a andar bien. Sí, sí. Con las Vamos a estar, hojitas. vamos a tener una guía atrás que no. Entonces, si no es los síntomas, va a ser la función ventricular. Sí, totalmente. Y el otro alerta con un gradiente significativo es que tenga una IA, gradiente significativo más una IAO significativa también, ¿no? Sí. Una IAO severa, ponen Sí. como 2A. Sí, sí, sí. Así que me parece que ahí vamos a andar bien. Entonces, Y la como edad. Porque, por ejemplo, llegar a los 50 y haber zafado, entre comillas, de una Sí. cirugía, Sí. si vos mantuviste, hay que hacerle controles anuales. O sea, Sí. la progresión, eso dicen las curvas, pero después uno va a querer verlo en su paciente. Sí. Si vos vas viendo que la insuficiencia no progresa, que el paciente no es un paciente al que cueste, o sea, que es saludable. Claro. Porque tampoco las complicaciones son menores, ¿viste? No, es una cirugía. Sí. Cirugía, así que, pero bueno, siempre la alerta para el adulto Sí. va a ser la alerta del síntoma, la función ventricular y la IAO severa. Por ahí el diagnóstico, para tenerlo en cuenta, ¿no? Como sospecha, porque realmente hay que sospecharlo muchas veces. Sí. Es encontrar gradiente y no Estenosis tener la apertura valvular aórtica Sí. normal. Por ahí no dijiste nada de la resonancia, pero me parece que la reso y la tomo son dos herramientas para confirmar el diagnóstico, como hicimos con estos dos pacientes, uno que veía Mariano, uno que veía yo, los dos se veía bien la membrana. Cuando es bien especular y chiquita, es difícil de ver por eco, si uno no se concentra bien, consume eso. Sí. Y lo otro que, digamos, justo hice una consulta con los de la Austral a ver qué pensaban. Yo decía, si en un paciente que tiene hipertrofia severa del tracto de salida, me decía si la resolución de la membrana sola iba a ser suficiente y cómo hacer para discernir ese diagnóstico diferencial y si realmente se iba a beneficiar con la cirugía o requería intervenir el septo. Claro. Y fueron contundentes en la respuesta, como vos pusiste ahí, cirugía. Me dijeron de la membrana, porque yo decía,
capaz que si le hace, vos lo ves en la resonancia y tiene una espícula chica. Sí. Entonces digo, realmente digo, si le resolvés eso sin tratamiento del septum, ¿será suficiente Claro. para aliviarle el síntoma? Sí. Entonces yo le planteaba hacer una ablación por alcohol totalmente off the level. Y me dijeron que no. Y si lo vas a operar por la Eh, membrana, me parece que miectomía. una miectomía. Claro. Sí, sí, de la eh, base. Y además el cirujano, en este paciente, bueno, no era una membranosa, era más complicado, pero cuando él mira, ve, por ejemplo, es común que, por ejemplo, estaba comprometido el origen de la coronaria derecha. O sea, que él hace todo ese shaving y limpia ese tejido fibroso, viste, a veces verlo en vivo y en directo. Sí, totalmente. Marisol, para. Sí, sí, sí. No, lo de la recurrencia, que las pocas veces que me choqué con esto, muy Pero pocas para tomar conducta, para para la conducta, encontrar, pero no es raro, no es raro. el tema de la 6,5%. recurrencia, ¿viste? La recurrencia. Esta paciente de María José, insuficiencia mitral severa, después de la cirugía, se operó de la válvula. Y lo otro, la verdad que no me tira a operarlo precozmente. Al paciente. No. Si no tiene no me tira. síntomas ni IAO severa ni mala función Eh, ventricular, Porque Claro, justamente estás avalado. lo operás precoz, tenés el riesgo de encontrarte Sí, sí. 15 años después con una recurrencia. sí, sí. Ahí Lo más difícil que es aguantar. para los Este, que para- casi todos hacemos eco, entonces, digamos, el túnel, ese no lo vimos nunca, Muy vos raro. tampoco mucho, Sí, claro, viste, pero vos que ves creo que mucho. algunos, sí, Pero que nosotros nos seguido. vamos a encontrar, entonces, ¿cómo es? La discreta, Sí. ¿y cómo es la otra? Se le llama discreta Sí, sí, a los que son los. a la que no es Sí, sí, no por dice. miocardiopatía hipertrófica, Ah, a bien. la que tiene una estructura fibromuscular más ancha o Sí, más sí. delgada, ¿Esa cómo se llama? le dicen históricamente estenosis subaórtica discreta. Discreta es Membrana. el diafragma, Ah, el sí, diafragma pequeñito. sí, fibromuscular o Fibra el muscular es túnel. el túnel, la Sí, discreta y la fibra muscular. sí, Y a veces, viste, vemos en el tracto de salida como muy poca cosa. Vos ves mucho gradiente y una cosita chiquitita sí. que son discontinuas, no son un diafragma completo, son discontinuas. Forma de media Una luna. media luna, perfecto. Y también puede tener compromiso de la valva mitral. Sí, Y puede haber tejido accesorio mitral. ¿Viste? Eso que vos ves que no lo ves como una membranita, que lo ves de otra manera o que cruza ahí en el tracto de salida. ¿Ves? Bien. Es tejido accesorio mitral. Bien, perfecto, perfecto. Y claro, nosotros bidimensionalmente a veces vemos un cachito de membrana muy chiquitito Sí. que no dice mucho, pero bueno, es un método bidimensional el eco, ¿no? Entonces, El ahí tránsito uno ve. esofágico es muy lindo. Claro, Bueno. A mí me encanta. No sé si no es mejor que la resonancia, porque es más Sí, dinámico. sí, sin duda. Para la cosa pequeñita, así tan pequeña, Sí. ni que hablar las que se mueven, ¿no? Sí, Pero claro. bueno. Una pregunta, buenísimo. A mí. Sí, Muchos datos me recontra aclarar un montón de cosas, una ajena. ¿Viste esto de la recurrencia? ¿Hay algunos parámetros que, digamos, nos hagan pensar que va a tener más recurrencia el paciente? Porque vos hablaste del ángulo, del cómo impacta el jet. ¿Hay algunos parámetros que uno diga, este paciente por esto tiene más recurrencia o no hay nada de eso? Y la Para- edad precoz, si se operó precozmente, ya esa va de suyo Sí, que tiene más posibilidad de recurrir. sí. Y Digo yo creo que la forma anatómica, por ejemplo, esta paciente mía, que ya tiene esa forma así, porque la aorta, el Rastelli hace y yo tengo ese ángulo, yo se la voy, eso, tiene un gradiente ahí. eso justo te iba a preguntar, ¿cuánto hace que está operada y si recurrió justo de esa chica? Pues ese ángulo no lo puede cambiar. No va a cambiar. Pero bueno, no es tampoco el paciente más frecuente, ella tiene un ángulo muy exagerado. Ella se operó de recién nacida, Ah, mira. claro, y mira, Granata. y debe haber sido a los 15 años que se hizo la resección de la subaórtica. Ah, Y anda muy mm. bien, o sea, por ejemplo, ella, Elin se llama, tiene 25 años o 26, habrá estado 10 años sin progresión de esa estenosis significativa, pero yo la veo seguidito. No tengo Medio como dice el texto, como nos mostraste. Sí, ahora bien, hago una distinción entre eso que sería evolución natural Y el rastel. y el rastreo. claro, sí. El- Queda algo el anatómico natural, que sí, altera la ajá. hemodinamia y el estrés. Por eso, el natural no va a tener ese ángulo. No, claro. Yo sí pensaba, no lo busqué, capaz que sabes si puedo buscar,
eso que a nosotros nos llama mucho la atención en los adultos, que es cuando tienen esa rodilla Sí, sí. que les da un ángulo. Tenso típico. Como un espolón. Hipertrofia. Sí, Entonces, sí. por eso yo pensaba, ¿Viste? ¿Por qué no hay no hay más? o en algo adicional, claro, porque rodillas vemos muchas. Sí, 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 A sí. mí me llama la Bragas atención no. cuando veo Bragas no. Que rara vez dan obstrucción al salida. Pueden darlo, pero no es lo habitual. no es lo habitual. Así que, Capaz bueno, que son preguntas, Mili. No tengo la respuesta de. No, yo porque cuando uno está ahí entre sí cirujano, digo, bueno, si tenés esto en la imagen que va a recibir más, bueno, inclina la balanza, viste, que son pacientes no tan definidos, pero no, pregunto de cero, no tengo ni idea. Sí, sí. Pienso que el ángulo es lo más concreto hasta el momento demostrado. sí, sí, sí. Pienso que eso. Así que, pero bueno, fantástico. Un placer aprender esto porque es el fantasma de que íbamos tirando cualquiera. Ahora estamos seguros. Ahora estamos seguros. Así que buenísimo. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Bueno, gracias por chicos, escucharme. buen fin de semana y nos estaremos viendo Gracias. la semana que viene, que hay algo de cardiopatía isquémica que va a estar bueno. Un Buenísimo, abrazo Mar, grande. gracias a Chao, todos. chao. Chao. Casualidades de la vida, el mes pasado.